Bienvenidos a este canal donde estamos apasionados por el arte y por el psicoanálisis. Y el día de hoy estoy con una persona que ahorita le voy a pedir que se presente, que es muy especial, que me ha traído unos libros súper importantes para mí, para el trabajo de investigación que estoy realizando con arte y psicoanálisis, además de publicar varios libros. Pero ahorita nos va a platicar de esto. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchas gracias por la invitación. No, pues yo contento y agradecido que estés aquí y que estés con toda la apertura de hablar de lo que vamos a hablar. Tengo puesta mi guayabera porque estoy seguro que este día nos va a llover, ¿no? Ya está lloviendo ahorita. Ya está lloviendo. Pero a lo mejor vamos a tocar algunos temas políticos difíciles que yo no soy especialista, yo no soy experto para nada en lo que vamos a abordar, no me he adentrado tanto, pero con el entusiasmo y el gusto de aprender de ti y de que puedas criticar el eurocentrismo que hay en este hogar, en este canal, que puedas criticar quizá lo burgués que hay en el psicoanálisis y que también podría estar por acá, o cualquier cuestión que pueda ser enriquecedora. Creo que estamos preparados, por eso la guayabera, como es en mi pueblo, con todo el honor y con todo el gusto de escucharte. Pero antes de entrar a las preguntas complejas y polémicas quizá hasta cierto punto, me gustaría que te presentes. ¿Quién eres? Bueno, pues como dijiste, ¿no? Y como lo digo, mi nombre es Samuel Hernández. Radico actualmente en la ciudad de San Luis, pero por azares de vida estoy entre San Luis y México, ¿no? Y por actividades de carácter del psicoanálisis, ¿no? En otras ciudades regularmente. Podría decirte que me enfoco a la clínica, ¿no? Principalmente es como a la labor, ¿no? El oficio del psicoanalista. La segunda, quizás la que se sostiene de tiempo para acá más fuerte, es la escritura, ¿no? La escritura personal en temas de trabajo psicoanalítico, de crítica a la psicología, antipsiquiatría, temas de carácter del psicoanálisis y su relación con lo social, ¿no? Que precisamente aquí tenemos libros en los que pues, tú eres el autor, bueno, el coordinador y participas en esos libros. Que me lo regaló Jorge Gómez Mancera. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. Aquí lo tengo, que es Psicología contra sí misma. Tú fuiste coordinador. Está Del Diván Negro, que pues es tu editorial, ¿no? Ahorita. Y Extimidad, que tengo entendido que es como tu último libro, por así decirlo, que has sacado, además de todos los proyectos en los que participas, ¿no? Pero que, a ver, yo muero por tener el tiempo para poder leerlos, ¿no? Pero me parecen genial y que podamos hablar de estos temas que son súper importantes, ¿no? Dice aquí el subtítulo de Extimidad: contrapuntos, aburguesamiento y sombras en la transmisión de psicoanálisis, y Psicología contra sí misma, que en algún video lo mencioné, y que me parecen posturas que ya desde cómo están planteadas en la portada, pues tienen mucha política, ¿no? Sí. Tienen una postura política muy clara, pero que pues afortunadamente tenemos aquí para adentrarnos a eso. Pero ¿algún referente artístico que tengas? ¿Y cuál es tu posicionamiento en el psicoanálisis? ¿Tus referentes? ¿En dónde te encuentras? ¿Hay algún autor en donde te identifiques? Sí, creo que siguiendo el hilo de la pregunta de quién soy, ¿no? De quién podría ser, de lo que uno ha sido, ¿no? Y de lo que podría ser en su porvenir. Perdón, te interrumpí. No, está bien. Me parece que va vinculado a esta parte de la escritura, ¿no? Porque digo que estoy comprometido con la escritura. Y en ese sentido, el tercer oficio tendría que ser el del editor, ¿no? Que no puedo evitar decir, y más aún un editor profano, ¿no? Me he enfocado ya de un tiempo para acá a la dirección de una revista que se llama Esquicia, ¿no? Revista de psicoanálisis, filosofía y ciencias sociales, donde conociste a Jorge en el número especial sobre Gilles Deleuze, y una editorial que se llama El Diván Negro, ¿no? La revista lleva 10 años, la editorial 6 años, y acabo de inaugurar otra editorial, de la cual la línea de trabajo ha sido, como ya lo has visto y lo has leído, es el psicoanálisis, ¿no? Un psicoanálisis que está tocado obviamente por la trama política, no es un psicoanálisis exclusivamente de carácter clínico, que obviamente siempre está, la línea de la filosofía y también los temas de las ciencias sociales y los feminismos, ¿no? Pero su fuerte es el psicoanálisis y la psicología crítica de estos tres proyectos. Y entre ellos, quizás, ahorita que señalabas estos últimos trabajos, hay un trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya 4 años de crítica a la psicología, que es el libro inaugural, precisamente, La psicología contra sí misma, que abre una línea de trabajo que espero mantenerla unos cuantos, muchos años,
que es invitar a algunos compañeros y camaradas a que puedan compartir algún texto, ¿no? De divulgación, de investigación o ensayo, ¿no? Porque también el dispositivo del texto no está pensado como un libro académico, hay una libertad completa para compartir algo de lo que están trabajando, siempre con la intención de criticar a esta psicología positivista, capitalista, individualista, con los recursos del psicoanálisis, ¿no? La psicología crítica, los feminismos, la vía de la izquierda, vamos a decirlo, el freudomarxismo o la izquierda lacaniana. Y como irás viendo algunos autores, ¿no? Que ya ubicas, por ejemplo, Jorge, ¿no? Críticos también, estamos siempre pensando de una forma el psicoanálisis no solamente en su área clínica, ¿no? Porque sabemos que el psicoanalista se ejecuta en el dispositivo clínico, pero que también hay un lazo social, ¿no? En el cual también hay una posibilidad de incidencia de lectura, ¿no? O a su vez también de militancia, ¿no? Que también podría ser otro asunto. Y quizás este es el penúltimo libro, acaban de salir el último, que es más sobre ensayos, que en este colaboro con Julio y Antonio, que son compañeros de Uruapan y Morelia, donde se nos ocurrió la idea a través de mensajes, ¿no? De reunir algunos ensayos de nosotros, donde habláramos de nuestras preocupaciones sobre la transmisión del psicoanálisis en México, ¿no? Pero también de la forma de que existe el aburguesamiento, ya ves cómo se niega ese aburguesamiento de la transmisión y de la práctica psicoanalítica, que en ese sentido pues estaría más cercano a una psicología, ¿no? Críticos como Leon Rossinger o Robert Castell principalmente, ¿no? Nos pueden orientar a ello, y decidimos hacer este pequeño libro, ¿no? Que son, creo que son 8 ensayos o 6, no recuerdo muy bien. Y la última publicación que tengo, que se llama Revoluciones Anímicas, Psicoanálisis, Poder y Contrasalud Mental, ¿no? Que está editada por Indómita Ediciones, que es la segunda parte de 3, ¿no? De una serie de manifiestos, ¿no? de crítica al capitalismo, principalmente, una vez más con las corrientes de la antipsiquiatría, el psicoanálisis, y en el psicoanálisis ahorita comentaré un poquito de los referentes. Y algo importante para cerrar como este trípode de lo que podría decirse que hago, ¿no? A lo que me dedico, es que por lo menos en mi postura respecto a lo textual, es decir, a lo que yo pueda producir, ¿no? Y compartir y socializar con los compañeros, es de acceso público y gratuito también, ¿no? O sea, independiente al objeto, tú sabes de primera mano que siempre estoy en esta línea, ¿no? De tratar de socializar, porque me parece que es crucial, ¿no? Que donde no se pueda acceder al objeto, que podamos filtrarlo desde otra materia. Y después, ahorita que decías respecto a mi posición respecto a los autores, ¿no? ¿Cuáles son los referentes? Referentes en arte, algún artista que te mueva, que te guste, y tu postura en el psicoanálisis, ¿desde dónde la sostienes? ¿No? Bueno, que ya más o menos lo compartiste, pero ahí está el otro, ¿no? El referente del arte, que es tu fuerza, tu lado fuerte. Y cuando estábamos hablando de esta entrevista, estaba pensando en quién. Dije, bueno, ¿quién puede ser como el conector, ¿no? Que pueda permitir el flujo. Y pensaba en 2, ¿no? Uno es Antonio Artaud y el otro Leopoldo María Panero, ¿no? Entonces, desde ahí hay una cercanía anímica, quizás, ¿no? Principalmente antes que intelectual, con ambos, ¿no? Ambos poetas, ambos críticos de la salud mental, ambos grandes lectores, ¿no? Ambos críticos del sistema también, aunque con Panero se podría jugar por varios lados, y a su vez también la protesta ante la normalidad, ¿no? Es decir, gente que deviene en loco como una posibilidad u otro modo de vivir, ¿no? De una manera sumamente drástica, y que sus modos de creación son imprescindibles ya, ¿no? O sea, que sean parteaguas, no se hable de Artaud en muchísimas áreas, ¿no? Y esferas del campo del arte, y que hayan sido tocados por el psicoanálisis, ¿no? Y Panero me parece que un gran interlocutor de todo lo que ha legado Lacan, pero también quizás un poco de pólvora para la antipsiquiatría moderna, ¿no? Y no solamente en su prosa o en su poesía, sino también en sus militancias anímicas, podría decir. Entonces, ellos son quizás para este encuentro mi respuesta. Porque hay otros, ¿no? Bueno, a ver, es que hay muchísimos artistas. Pero ahorita pensaba en ellos para poder hilar la siguiente, porque entonces ellos me llevan a pensar que son sujetos afectados, ¿no? Atravesados completamente por el discurso del psicoanálisis, ¿no? Principalmente Freud, Lacan,
y que hay ahí juegos de surrealismo, no se diga de Freud, no se diga de Lacan con su tesis, ¿no? Y su cercanía con Dalí. Entonces, claro, podríamos decir que mis bases de lectura es Freud, y cada vez es más Freud. Y creo fuertemente que Freud da muchísimo para seguir interpelando nuestras propias lecturas de la época, y que también está abierto a la discusión contra la obra de Freud, ¿no? Digo, Claro. en las coyunturas, en los espacios. Y más allá de hablar de una justicia hacia X autor, pensar junto al autor, ¿no? En ese sentido, tener un ejercicio de lectura acorde a la necesidad de la época y también a las posiciones en las que nos toca vivir la época, ¿no? Esto es para mí crucial porque nos ayuda a construir una coordenada de lectura. Y a su vez, claro que también es Lacan, pero quizás en los últimos años, con quienes me he sentido cercano, han sido con las vertientes de los autores vinculados al psicoanálisis y su relación política, cosa que Freud había como dejado un poquito de lado. Y entre ellos, antes de hablar de la camada freudo-marxista, y uno de mis intereses actuales, quizás de 1 año y medio, 2 años para acá, es Otto Gross, ¿no? Como yo la menciono como una clave política del psicoanálisis y una antesala del freudo-marxismo. Y es un pionero del psicoanálisis completamente olvidado. De ahí saltaría quizá con el trabajo de Steckel. Me parece que los pioneros eran grandes clínicos, ¿no? Cuando uno lee el trabajo de los pioneros, me parecen relatos brutales y además que están jugando en las mismas líneas que la psicopatología naciente moderna. Y a su vez ahora he tenido un interés también un poquito más especial, como lo ha venido ahora a compartir, ¿no? Elena Bravo, con las pioneras, ¿no? En ese sentido, la lectura de autoras psicoanalistas. Eso para mí es crucial. Entre ellas, Juliette Michel es una de las autoras contemporáneas que estoy retomando para un nuevo trabajo en lo que estará próximo a publicarse. Y pensaría ellos como una base, ¿no? Y en los freudo-marxistas, pues Wilhelm Reich, por ejemplo, Marcuse, Jorge Alemán, Raúl Páramo Ortega. Pensaría también en los trabajos de ¿cómo se llama? Bueno, Brownstein, obviamente, ¿no? Quizás como un referente crucial. Pero fíjate que de autoras contemporáneas en la línea del freudo-marxismo me siento muy bobo, ¿no? Desconozco aún muchas autoras, pero que no es que no haya, ¿no? Hay una autora francesa relativamente contemporánea que hace poco descubrí y se me fue su nombre porque aún no tengo tanta cercanía con ella, porque mi cercanía con los autores es afectiva primordialmente, ¿no? Y política, pero ella habla y recupera el concepto de la anarquía para llevarlo al campo del psicoanálisis con un concepto muy escandaloso, que es la pulsión anarquista. Okay. Y es psicoanalista de la escuela francesa, es de la camada de los que se salen, ¿no? En la salida, la expulsión de Lacan. Ahora no recuerdo el nombre de la autora, lo lamento porque bueno, es también... Pero lo vamos a poner por acá, seguramente. Sí. Ahorita, o igual no me recuerdo, ahorita aparece, me aparece. Pero si no, aquí ya lo leyeron ustedes, ya lo saben antes que yo. Pero todos ellos son psicoanalistas, en su mayoría de la primera camada freudiana, y la base es Freud, ¿no? Y quizás de la izquierda lacaniana, ¿no? La nueva, pues diríamos Jorge Alemán, la escuela aldovena también, ¿no? Pensaría mucho con Samo Tomčík, Žižek, tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Alenka, esta vía que hace uso del psicoanálisis para pensar el malestar, o decíamos politizar el malestar, ¿no? O leer la época. Žižek, que me parece como de los representantes más famosos, más populares del psicoanálisis en el mundo, ¿no? ¿Por qué tienes este sentimiento encontrado ahí con él? ¿Qué no te gusta o qué sí te gusta o qué es lo que te genera? Como esos sentimientos encontrados. Realmente lo tengo con todos, ¿no? Bueno, no tengo una tendencia a levantar figuras. Me parece que muchos autores son, ¿no? Recursos de pensamiento para intentar que uno piense. En el caso de Žižek, creo que claro, yo no lo conozco, ¿no? Y lo que he leído o parte de su trabajo está intencionado con ello, ¿no? Pensaría que tal vez algunas lecturas que hace del malestar social no colindan con mi realidad.
Y en ese sentido, algo que creo que ya voy a dejar como entrevisto desde ya, es que la realidad material de cada sujeto, de cada gente, no corresponde al material bibliográfico de cierto país o lugar, ¿no? Las realidades sociales, las vidas personales, los trabajos nos llevan siempre a reconocer otras instancias, ¿no? Que pueden ser muy ajenas a esta realidad, ¿no? Psíquica del hombre blanco, del hombre que puede sostener el pago de un análisis. Y a veces lo que acaba de pasar hace un par de semanas en Jalisco, ¿no? En Zacatecas, lo que pasó el domingo, ¿no? Tras la captura de una persona importante, porque claro, hablando de la censura, no hay posibilidad de libertad de la palabra tampoco, ¿no? En lo virtual. Entonces, esas realidades son muy distintas a las de alguien que no sale del diván, ¿no? Y por mucho que digan más allá del diván, lo que nos puede ayudar a una lectura crítica de un psicoanalista es que pueda pensar, ¿no? Y producir efectos de lectura, como diría Althusser, sintomal, ¿no? O sintomática, como se quiera traducir, para tratar de hacer una transformación en el mundo, ¿no? Que esto suena muchísimo a Marx, obviamente, ¿no? Y en esta vía del marxismo. Entonces, creo que la ambivalencia con Gide, como con otros autores como Byung-Chul Han, por ejemplo, creo que cae a veces en inclusive ese exceso, ¿no? Con el mismo Freud, ¿no? O sea, pienso que evidentemente hay que leer a Freud. A mí me encanta leer a Freud, pero yo ahora lo leo desde otra lectura donde voy criticando algunas cosas y donde veo que hay un neurocentrismo marcado, ¿no? Y que quizá mucho de lo que vemos en su lectura, si bien buscamos que pueda ser aplicado de manera universal, pero muchas de las coordenadas que él utiliza, sobre todo culturales, pues son para la Viena del siglo XX o principios del siglo XX, ¿no? Y donde quizá pienso, si vemos Totem y Tabú, si lo leemos, vemos cómo todos los pueblos originarios fuera de Europa son pueblos salvajes para él, ¿no? Y que ahí es como, no sé, es sentimientos encontrados, como los que justo ahorita que mencionas. Hay dos palabras que me parecen como muy, muy lindas, ¿no? La universalización del inconsciente, que eso me parece que es donde hay lecturas que han llevado a hacer como una universalización del inconsciente y dejamos de lado toda la parte territorial, ¿no? Como esto que dices. Y la otra parte que son como claves, ¿no? Yo coincido mucho con la palabra coordenada, ¿no? Coordenadas son coordenadas, claves de lectura de la época. Y fíjate que estaba ahorita diciendo esto de la ambivalencia y con Freud voy a sonar también ambivalente, pero me parece que al final hay un crédito que se le da, ¿no? Es ser como la semilla para leer de otra manera el mundo. Claro. ¿no? Y digo, insisto en la forma de leer porque al final es discurso, ¿no? Y esas realidades tienen ciertas coordenadas que ayudan a interpretar, pero no son las únicas, ¿no? Digo, hay mucho trabajo en Latinoamérica, ya vamos a tocar otro tema, por ejemplo, que nos ayudan a decolonizar realmente eso, ¿no? Lo que plantea Suelronic, por ejemplo, ¿no? Decolonizar el inconsciente, o lo que ha trabajado bastante bien David Pavón Cuellar, ¿no? Pensar la psicología indígena. Es decir, si queremos hablar de colonización, habría que pensar también desde territorios que decolonicen. Y en cierta parte esto se enlaza a algo que me gusta también de una autora que es Monique Wittig, ¿no? En este trabajo del pensamiento heterosexual. Algo siento de cercanía en eso, ¿no? Como que hay que heterosexualizar el pensamiento y decolonizar en cierta forma los modos de leer el inconsciente. Y es una parte que solamente se lleva a cabo de la práctica, ¿no? Claro. Y de la práctica incluso barrial, ¿no? De las zonas populares, de las de abajo. Y esto lo protestó muy bien Leon Rosinger, ¿no? Como los límites del alcance de Freud, ¿no? Y la burguesía. Es decir, hasta dónde el psicoanálisis podría no caer o ya está dentro y naciente de, o podría ser contestatario, ¿no? También se vale salir. Claro. Panero fue un ejemplo. Pensaba un poquito con él. O sea, un poquito lo que vas planteando con esto es, ¿crees que ya estoy haciendo otras preguntas que no, sí, adelante. Sí. Pero ¿crees que valdría la pena los baños de pueblo o cómo sería? O sea, que el psicoanalista vaya a adentrarse al barrio o sería, o sea, un poquito así se plantearía ir a conocer quizás zonas marginales. Es delicado lo que estamos hablando, pero ¿cómo lo plantearías? Es que también hay que pensar que el psicoanálisis no hay que dejarlo como que deba ser, ¿no? El psicoanálisis también es una terapéutica, ¿no? Aunque suene un poco contradictorio, pero si forma parte de una
de una esfera terapéutica es un oficio, si lo pensamos como oficio, ¿eh? O sea, decir, bueno, el sujeto puede estar escuchando pacientes y no tendría por qué. Que haya disposiciones que sí hay, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Patricia Gerovici, ¿no? O el trabajo que se hace con comunidades, ¿no? Es decir, hay muchos trabajos que pueden darnos alternativas de trabajo. Claro, yo lo pensaría quizá como abrir la escucha en la posibilidad de no cerrarnos tanto a una lectura dogmática de Freud, y que, como lo dijo Freud, tiene que aplicarse a cualquier coordenada, como tender a Freud a universalizarlo, sino quizá usarlo como un referente para escuchar, y cuando venga un paciente que a lo mejor no pueda o no cumpla quizá un estándar, si es que hay un estándar freudiano, pues que pero no... que plantea algo, ¿no? Sobre el tratamiento, ¿no? Que tiene que ver como ciertas capacidades cognitivas para un tratamiento, alguna cosa así. Un tanto así, o el hecho de pensar que a lo mejor, como lo dijo Freud, se tiene que aplicar exactamente así hacia cualquier persona en cualquier lugar, sino más bien es una coordenada de la cual podemos servirnos para escuchar, ¿no? Pero no cerrar nuestra escucha a la teoría y dejar de escuchar al paciente, ¿no? Sea el que sea la... Bueno, eso ya lo hizo la psicología, ¿no? Claro. Y yo creo que hay mucha banda psicoanalítica que lo hace, ¿no? O sea, que lo sesga a como Freud lo dijo, así tiene que ser el paciente, ¿no? Y a lo mejor el analizante no tiene el mismo desarrollo en el simbolismo de los sueños, pon tú, del que había en la Viena burguesa de 1900, ¿no? Y pues ya estás tratando de interpretarlo desde esa perspectiva, y quizás estamos cerrándonos a escuchar el contexto actual de la persona en la que se está desenvolviendo su vida, el contexto alrededor, ¿no? O sea, no sé si por ahí va, lo voy entendiendo mal. No, creo que hay una cercanía, porque en nuestro lugar, por ejemplo, estaba pensando que podemos leer a Freud, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Una terapéutica, pero hay que conocerlo como un método, ¿no? Y los métodos también tienen sus fórmulas, sus operadores. Y en el caso de la clínica me parece que también eso tiene que estar de base, claro, no hay un método. Pero también recordemos que hay dinámicas, ¿no? Que circulan por otro lugar. Es decir, la transferencia y la contratransferencia, y eso no se juega por parte del intelecto, no porque no haya habilidades, ¿no? Sino porque recurre a lo que es el estilo del psicoanalista, ¿no? Cuando uno ha atravesado un análisis o ha supervisado o detecta cuál es como su disposición para la escucha, a veces no se trata de intelectualizar, se trata más de que circule por un lugar de la palabra, ¿no? Y la palabra puede surgir por la gracia, por un gesto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es más cómica en sus sesiones, o es más seria, y es el estilo, ¿no? Y esos estilos son los que dan un lugar a la función única, ¿no? O diría singular, de la posición del analista. Y a su vez, dime. Y ahí está, ¿no? Es como respetar la singularidad, ¿no? Del significante del paciente que viene, del analizante que viene, y la propia, ¿no? Sí, justo es la parte, ¿no? O sea, donde el lugar del encuentro analítico, o del dispositivo analítico, o de la zona analítica, como le querramos nombrar o le querramos proponer, que siempre sea en un tono de respeto de alteridades, ¿no? Creo que eso es crucial. La alteridad entendiéndola en la diferencia, ¿no? Lo que me hace diferenciación del otro, pero también el reconocimiento de los poderes, ¿no? Que esa es una de las piezas clave que quizás ha estado tomando más fuerza en los últimos años, ¿no? La relación de psicoanálisis y política, y también lo hemos visto en los ejercicios de poder, en los dispositivos clínicos, ¿no? Y esto es crucial, porque entonces, si hacemos una lectura de resistencia al poder que se nos otorga, podríamos entonces socializar, que circulen de otra forma las voluntades de poder, ¿no? Los poderes, donde el sujeto no quede enclaustrado a lo que diga el psicoanalista, y decíamos que quede encerrado un método. Y pensaría en un tercer inciso, tomando estos dos primeros, respecto a algo que podríamos decir, o que a mí me gusta decir junto con otras y otros, es hablar de una ideología psi, ¿no? Ese podríamos meter ideología psi como todo aquello psicológico que está en vías de las ideologías dominantes, o como lo denomina Ian Parker, ¿no? La psicología como ideología, o también todos los fenómenos que, claro, tienen mucho que ver con la aceleración de la vida, es decir, con todo el crecimiento de lo virtual y lo digital,
que es ahí se me fue la palabra. Ahora se me fue ahorita la palabra del mundo digital, cómo el sujeto queda atrapado en lo vacío, pues, ¿no? Diríamos, de la falta de rigurosidad, ¿no? Hay un exceso de información y datificación. Pues entonces queda vacío el discurso, ¿no? Y entonces queda puro semblante, ¿no? Y entonces queda tocadísimo por la imagen de lo que es un psicoanalista, ¿no? Es decir, se sustancializa, vamos a decirlo en otras palabras, ¿no? Que es un poco lo que íbamos hablando antes de la entrevista con referencia a quizá los influencers, ¿no? O sea, que yo respeto, ¿no? Pues al final, pues yo también estoy en este camino, no me considero influencer, pero pues al final el hecho de tratar de difundir el psicoanálisis por medio de vías digitales, pues sí llega a caer un poco en quizá tratar de hacer un lenguaje más fácil de digerir o simplificar un poquito y corremos el riesgo de quedar en el semblante nada más, ¿no? Claro, sí, justo es el tema de lo que hablábamos, ¿no? En este último trabajo con mis compañeros, el problema de la transmisión, ¿no? El tema de la transmisión en psicoanálisis, hay que recordar, me parece, ¿no? Que no se trata de una enseñanza, es decir, de qué es, ¿no? Para eso existen escuelas y están los libros y uno puede ser como cuidadoso y va a entenderlo, ¿no? Como un manual, claro, ¿no? Pero en el efecto de la transmisión del psicoanálisis, si algo se transmite es el deseo, ¿no? Y eso es muy lindo también, es como algo muy social. Y entonces el deseo también está en disposición para otras voluntades. Y ahorita que tocas el tema de esta palabra del influencer, ¿no? Del creador de contenido, yo no tengo una crítica contra, ¿no? O hacia ellos, porque también el psicoanálisis nos revela algo aquí, la necesidad de demostrarse, ¿no? De demostrarse como síntoma de la necesidad de querer comprender el mundo. El asunto, y una vez más tocando la imagen del capitalismo, ¿no? Del yo capitalista, esa es una forma que podríamos decirlo, es cuando el semblante gana peso, ¿no? Cuando entonces uno se construye una imagen de psicoanalista a partir de likes, ¿no? O de más seguidores o followers, porque tiene que ser en inglés. Y eso no está peleado con los modos de transmitir, ¿no? Que también se ha hecho una idea bastante extraña por la jerga que en ocasiones se nos ha hecho saber de cómo dicen que decía lo que dijeron o lo que transcribieron de Lacan, por ejemplo, ¿no? Pero si uno va leyendo con cuidado y con cautela y tiene herramientas de lectura, se da cuenta que todo está claro, ¿no? Y que no tiene que ser un lenguaje rebuscado. Hay una nota a pie de página en un libro de Páramo, que no recuerdo, porque él viene la cita exacta de dónde lo retoma, pero se habla de la palabra lacaniar o lacanismo, donde habla como toda una serie de verborreas, ¿no? Así lo dice tal cual la nota. Yo no lo digo, lo dice Raúl Páramo Ortega en una nota a pie de página para darnos a conocer que toda esta jerga, vamos a decirlo, de lo que se lee de Lacan, pues es un modo también de ocultar, ¿no? Como de hacer semblante. De hacer semblante, de una maña. Y me parece que, bueno, más bien tenemos que tener una transmisión más cotidiana. Eso no está peleado con la rigurosidad, ¿no? De hecho, cuando uno tiene un concepto bien desarrollado, puede explicarlo de manera amena, ¿no? Eso me parece crucial en los ejercicios de transmisión. Y algo que sucede, por ejemplo, algo que es otro de los temas que me interesa bastante, todo el tema de lo digital. También Eric Figueroa, un compañero de Puebla, trabaja bastante bien el asunto. Ollán de Vos, también psicoanalista y psicólogo crítico de Bélgica. ¿Qué sucede? Que entonces el semblante gana peso sobre el deseo. Es una fórmula, ¿no? Una vez más, el deseo queda aplastado por el semblante, ¿no? Yo quisiera ser, y entonces vemos que hay réplicas de compañeros que intentan imitar, ¿no? a cierto personaje. Y luego vemos las disputas y se vuelve un lugar sumamente violento. El psicoanálisis es cada vez más agresivo, ¿no? Cuando uno está más y más metido en todas las áreas, te das cuenta que es un lugar muy, muy, muy agitado, ¿no? Sí. Entonces se vuelve un poco hostil de entrada, pero es muy hostil, porque claro, se juegan pasiones, ¿no? Definitivamente. Pero creo que el hecho de que los compañeros y las compañeras que hacen este trabajo de divulgación o difusión, en el fondo es porque creemos, ¿no? En una causa, ¿no? Vamos a decir una causa que podría ser la del psicoanálisis, abogando por una mejora, ¿no? de los estados del ánimo, o por dar conciencia de eventos, ¿no? Claro, que precisamente ahí era parte de lo que
quería preguntarte, ¿no? En esta psicología contra sí mismo o esta postura como quizá anti la salud mental o anti psiquiatría, ¿no? Hay mejora en psicoanálisis, ¿no? O sea, al final sigue siendo un método que sí buscaría sin la normalización, o sea, sin hacer una normalización del sujeto al medio en el que se desenvuelve, como esta adaptación que sí pretende la psicología, pero no deja de haber una búsqueda de una mejor estar, no un bienestar, sino un mejor estar habitando el mundo. Claro. ¿No? Sin embargo, son como pequeñas líneas, ¿no? O sea, hay como sí. entre un psicoanálisis que apunta a una adaptación al medio con la salud mental, que esto lo pudiéramos encontrar inclusive hasta en el psicoanálisis hospitalario que se da en los hospitales o en diferentes espacios fuera de un consultorio privado, donde pues quizás sí hay una especie como de buscar adaptar. Sí. Y que es precisamente algo que tú vas criticando, ¿no? Sí. Pero el psicoanálisis también necesita demostrar su funcionamiento ante una sociedad que busca métodos para vivir mejor su vida, ¿no? O sea, que busca una mejora de su calidad de vida, si lo podemos decir, y ahí el psicoanálisis de repente sí se dibuja desde algunas posturas hacia la salud mental y hay momentos donde surgen estas otras corrientes que van en contra, ¿no? De esa adaptación o en contra de la salud mental, pero suena escandaloso, ¿no? Es escandaloso. ya en ese sentido, con eso. Claro. De hecho, le mando un saludo muy grande al doctor Carballido. Hice un video en enero, empezando el año, de unos estudios que habían salido acerca de que los antidepresivos que se había demostrado que no, un estudio científico, que no solucionaban la depresión, ¿no? Me habló, porque somos muy amigos, me habló, oye Felipe, borra ese video, borra esa publicación, ¿cómo vas a decir que el antidepresivo no funciona? Y yo le dije, mira, yo pienso que no está todo dicho, ¿no? Pienso que hay posturas que hay que criticar. Te pido, por favor, tú que entiendes más, que eres médico, te metes a estudiar estos estudios acerca de estos antidepresivos o este estudio que se hizo, que era en una universidad de Londres, Reino Unido, y me los expliques. Y si está mal, pues te invito a que lo dialoguemos, ¿no? pero bueno, es una cuestión que yo tengo con este gran amigo. Pero regresando a ti, ¿cómo ves estos puntos, no? O sea... Sí, esta aportación que dices y que noto muy cuidadosa en la forma de explicarlo, ¿no? O sea, porque es un tema peligroso, porque entonces pareciera que el psicoanálisis nace de la psiquiatría y la psicología y de esos principios, ¿no? De Freud, la medicina, ¿no? De la medicina, de la ciencia, y Freud los subvierte. Claro, pues dejemos un ratito a Freud. Ahorita que mencionamos estas líneas como la antipsiquiatría, la contrasalud mental que planteó a modo de manifiesto en el último libro, o las rebeliones psíquicas, ¿no? Que es lo que estoy ahorita trabajando, o el tema de la crítica a la psicofarmacotecnología, o, por ejemplo, la crítica a la psicologización del psicoanálisis, es porque el psicoanálisis, algo así lo expresé, no es un asunto de que no es que esté fallando, sino que ha sido un fracaso o un tropiezo, un descuido, fue la palabra, fue un descuido del psicoanálisis, no quería involucrarse con los asuntos políticos que le competen con relación a la salud. No hablemos de salud mental aún, porque es un concepto muy nuevo. Tú sabes que es un concepto bastante nuevo y que cada país tiene sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es reciente. Aquí le hace a Andrés Ríos Molina, ¿no? Que nos habla perfectamente del nacimiento del concepto que pasamos de higiene mental a salud mental, ¿no? Acá en México. Y eso fue apenas en el 50 y tantos. O sea, nada. Y todo eso está planteado por lógicas globales, mundiales. El asunto de la salud es un asunto político, ¿no? Por ello que se hable ahora de las políticas del malestar. O Diego Stulbar, por ejemplo, que me gusta mucho, como dice que hay que pensar, dice algo así como, no hay que pensar ya en sujetos revolucionarios, el revolucionario lo que viene de la revolución es la política de los sintomáticos, ¿no? O como lo plantea Emiliano Exposto también, ¿no? Con las políticas del malestar o el comunismo de la salud.
decir, hay como nuevos frentes de acción, ¿no? Como Orgullo Loco, Made in México, Made in América, Estudios Locos Feministas. Empieza a haber como puntos de anclaje, ¿no? Y militantes para contrarrestar los efectos de la normalización. Y creo que el psicoanálisis ha sido partícipe de la normalización, ¿no? Porque hablamos de una neurosis global o de un famoso trípode Pernepsy, etcétera. Pero cuando lo que yo te quisiera como comentar es que no estamos peleados contra la salud mental, contra la psiquiatría. También la antipsiquiatría fue mal leída, como en su momento fue mal leído el asunto del antiedipo, ¿no? Que todo el mundo quería esquizofrenizarse, ver, ¿no? Tranquilo, ¿no? No se trata de un devenir loco con el capitalismo, sino pensar cuáles son los modos de locura. Hay una frase que dice bastante interesante Lacan en el 53, ¿no? Cuando habla de la psicosis. Dice algo así como, no se vuelve loco quien quiere, sino quien puede. Y decimos muchas veces que un análisis, seamos nosotros analizantes o estemos con nuestros pacientes o analizantes, que si algo funciona es para hacerse menos tonto o no hacerse tonto, ¿no? Pero como decir no hacerte güey, o sea, no hacerse pendejo, ¿no? Como decimos en México, ¿no? ¿Para qué no vamos? Y aparte estás hablando a lo que vamos, ¿no? No vamos a darnos vueltas atrás. Y bueno, estas críticas, ¿no? O estas disposiciones de diálogo, de interlocución, no es para decir, y la salud mental hay que aniquilarla. No, hay que pensar. O hay que ir en contra de. Exacto. O sea, como un bueno, yo planteo que hay que hacer algunos versos para contrapuntearlas. Claro, pero no es, vamos a, como se podría leer de una lectura simple, vamos a ir en contra de todo lo que contribuye a una salud mental de un individuo o de un sujeto. Eso pasó con la antipsiquiatría de los 70s, por ejemplo, ¿no? Hay que aniquilar a los psiquiatras, a la psiquiatría. No se trata de eso, hay que pensar en una psiquiatría crítica, alguien que pueda pensar con los recursos sociales, económicos, las condiciones laborales que llevan a un sujeto a padecer de su salud corporal y mental, ¿no? Hay mucho trabajo de ello. Aquí se puede ver entre líneas, y esto cada vez lo sabemos más, lo que es el concepto de alienación en Marx, ¿no? ¿Cuánta gente no está trabajando, llega a casa, duerme, sueña que trabaja, se levanta para trabajar? Es un ciclo de producción continua, ¿no? Y eso es una repetición que alguien puede hacer un corte y a veces puede ser psicoanalista. La antipsiquiatría, por ejemplo, nunca pensó ir en contra de la psiquiatría, ¿no? Pensaba transformar la visión de la psiquiatría. O, por ejemplo, la psicopatía. Pero hay como evitando los abusos, en todo sentido, el abuso de poder que puede haber dentro de la psiquiatría, el abuso de las sustancias, el las abuso violencias. O dependencia, ¿no? O violencias dentro de la psiquiatría. No es vamos a acabar con los psiquiatras, sino vamos a pensar con los psiquiatras, vamos a trabajar quizá o vamos a tratar de incidir como para que a partir de ahí se puedan pensar nuevas fórmulas y nuevas formas de ver a una persona que está teniendo un padecimiento que no es únicamente porque le falta un químico en su cerebro, sino hay condiciones en su medio en cuanto a su posicionamiento frente al deseo, en su posicionamiento frente al trabajo, el posicionamiento frente a lo demás, tu familia o todo lo que pueda haber alrededor, que muchas veces esto hay una psiquiatría que no toma en cuenta y simplemente da una pastilla, ¿no? ¿Sería por ahí? Pensaría un poco más drástico, ¿no? Y esto con la base de David Cooper. David Cooper, el concepto de antipsiquiatría fue tocado por Cooper, ¿no? En un libro que salió en los 70. Todos los 70 fueron una agitación, ¿no? Vemos, por ejemplo, Nacer, Vigilar y Castigar. Es que el antiedipo hizo esa locura, ¿no? Vimos el nacimiento del seminario de Lacan impreso, ¿no? Bajo la autorización de Jacques Alain Miller, otro temazo. Vimos también el trabajo precisamente de la antipsiquiatría, que es el tema que estamos hablando, con el libro de Psicoanálisis y Antipsiquiatría, ¿no? Psiquiatría y Antipsiquiatría, de David Cooper. Justamente el segundo capítulo habla de la violencia. Más adelante, en un libro que se llama, creo que La Gramática de la Vida, creo que es ahí, donde él dice, me entendieron mal, ¿no? Como que al parecer a todo el mundo les entendieron mal. Dice, yo no quiero que se cancele la psiquiatría, quiero que se desmantele, y esa es la palabra, no dice, yo estoy diciendo eso, porque eso es lo que yo estoy haciendo con lo que recuerdo del texto, pero pensaría que la función de una psicología crítica, de una antipsiquiatría, es en el desmantelamiento, ¿no? Del complejo psi o del dispositivo clínico, y eso significa separar las piezas para ver cómo están funcionando. Eso significa que podemos reorganizarlas para producir otro efecto, ¿no? Y claro, en eso va a haber disputas y es la forma más amena. Actualmente, sí, ¿no? Porque es
es un atentado contra el orden mental, orden burgués, orden económico, ¿no? Cláusulas, esto que digan, vamos a cambiar y vamos a borrar el diagnóstico del DSM-5 y vamos a lo mismo, pero con otras palabras más bonitas, ¿no? Es lo que se ha hablado, ¿no? Del café sin cafeína, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la otra parte de la contrasalud mental, hay muchos diálogos del psicoanálisis con la salud mental, porque claro que hay un efecto, no siempre, porque hay que decirlo, también va a incidir mucho el trabajo de cada analista. Sabemos que también a veces fracasa un tratamiento, a veces no llega a análisis, a veces queda en una terapéutica y no está mal, ¿no? Pero a veces falla y a veces terminan muy mal. Y de hecho, tú sabes que a veces una coordenada de entrada a un tratamiento es preguntar cómo le fue, si es que fue a otro lugar antes. Y muchas veces me ha tocado que hay un asunto que hizo fallar, por lo menos la relación con el anterior. Pero hay algo que dice, puede ser de otra manera. Porque hay algo que activó, que permitiera, no fue un corazón roto, ¿no? Que ya nunca va a volver a amar. Pero hay algo que insiste. Entonces, pensaría con vamos a pensar con la antipsiquiatría, la psicología crítica, la contrasalud mental, la desmanicomialización, que el psicoanálisis lo que aporta son herramientas críticas, una vez más, de desmantelamiento. Es una herramienta de sospecha, como lo dice Paul Ricoeur, ¿no? O sea, si lo ves desde ese lugar, opera también. Es decir, ¿el psicoanálisis es un método clínico? Sí, ok, ahí está una función, pero también puede funcionar para esto. Y es lo que platicamos un poquito, ¿no? Hay gente que va a decirnos, no, el psicoanálisis se queda en el consultorio y ahí se queda y chao. Y no hay que tocar nada más. Así está bien. Esto recordaremos que Freud lo dice en un congreso a propósito de Otto Gross, porque Gross le hace un comentario respecto, hay que pensar en lo social, ¿no? Y dice, no, somos médicos y médicos hemos de seguir. Alguna cosa así dice, ¿no? Y eso se podría pasar ahora, psicoanalistas somos y nos quedamos en el psicoanálisis. Pero ¿por qué? ¿Qué acaso no hay un montón de eventos alrededor de nuestro espacio de trabajo, ¿no? De nuestra fuerza de trabajo? Yo acá le proponía junto con otros que lo hemos dicho, ¿no? Que somos oficios, claro, es un oficio del psicoanálisis, pero somos obreros del inconsciente. Y entonces pensemos que hay una posibilidad, no es una necesidad, tampoco es una exigencia, ¿no? Es una posibilidad de que quien desee pueda leer también lo que está por fuera del consultorio y pueda decir algo, claro que sí, ¿no? Es decir, los estudios culturales, la psicología crítica, y eso al final no solamente produce teoría, sino que produce acciones que pueden venir a recomponer, reorganizar, ¿no? Intervenir en el uso de la teoría. Ahora, si hay una incidencia en la teoría, evidentemente en el campo de la práctica cambia. Y si lo leemos en su fórmula, es decir, la clínica tiene que estar anclada a una buena teoría. Entonces, a consecuencia, si podemos motivar cambios para bien desde la teoría, claro, va a haber un efecto adecuado en la terapéutica, en la clínica, en el modo de ejecución de la técnica. Que va a apuntar quizá a cierta homeostasis del sujeto. Pensaría en algo que fíjate, Máximo porque, perdón, no sé, pero está la postura que va a dirigir al sujeto con el deseo, ¿no? Bueno, sí. Va para allá, pero no deja de haber un efecto que a lo mejor se vaya a sentir mejor. Sí. A lo mejor vaya a tener un bienestar a partir de que va hacia allá o a que se posicione, ¿no? A poder hacer este movimiento que lo pueda aproximar a su deseo, sabiendo que no lo va a poder encontrar, pero que va a haber una satisfacción parcial para allá, y ahí ya se puede generar un cambio en su vida que, pues, no sé si lo vaya a adaptar, pero le vaya a dar un espacio de aire, una espacio de libertad para volver a respirar por sí mismo, ¿no? Y que ahí ya encuentra cierto bienestar, ¿no? Sí, este ejemplo, fíjate, podría recuperar el tema de la medicación. O sea, no se trata de que estés deprimido, lo que pasa es de que te faltan horas de descanso porque te la pasas trabajando. Eso pasa muy seguido, ¿no? El famoso burnout, porque tiene que ser en inglés, hay que decirlo. O sea, eso es lo que hablan, ¿no? TLP. O sea, el mundo o la cultura del diagnóstico, como lo menciona, no me acuerdo ahorita el autor, se me olvidó, pero bueno, es un autor contemporáneo, vivo. Hablamos en un speech psicológico. Ay, tienes TDA, me estoy disociando. Como ya no únicamente un diagnóstico, que ojalá fuera un diagnóstico, quizá el autodiagnóstico, donde ya tú solito te etiquetas en esas posiciones que te limitan a ti mismo, ¿no? Hay un glosario de la vida cotidiana para psicopatologizar. No estamos dispuestos, una vez más, a la servidumbre de la opresión psíquica, ¿no? Y lo podemos leer así. Y pensaba ahorita también que esto que dice qué posibilidades, creo que una de las principales es, voy a decirlo con cuidado,
porque sabemos que por lo menos en una lectura de la propuesta de Lacan es la noción de sujeto, me parece importante. Y algo que se atenta cada vez más fuerte es contra la destrucción del sujeto, ¿no? Eso es lo que hace el mundo capitalista, ¿no? En un exceso de trabajo, todo lo que, bueno, ya sabemos. Y algo que señala también por ahí Massimo Recalcati es lo que nos interesa el sujeto del inconsciente, y es el que cada vez está más oprimido, ¿no? Está bajo el hecho de un autoritarismo psíquico, podríamos decir, la alienación, no hay conciencia de... Las violencias machistas, patriarcales siguen estando y el sujeto varón, ¿no? Masculino, sigue sin dar cuenta de lo que hacemos. Y al contrario, como posicionándose más ahí en ese lugar donde tiene que, alguna forma, capturar el capital como forma de obturar la falta, ¿no? Como para a partir de ahí sentir que se complementa o se completa, y pues ahí está obturado totalmente la posibilidad de que surja un sujeto del inconsciente. Más bien es un sujeto alienado al capitalismo totalmente, pero más bien no un sujeto, un individuo, sí, ¿no? Que justo, individualizado, dividido, fragmentado. Y que pierde la singularidad, ¿no? Su singularidad, ¿no? Como ese significante. Me gusta decir, ¿no? Ese espacio íntimo. Eso. Me gusta decir como ese espacio íntimo donde puede emerger. Y claro, al quedar como obturada la posición de la falta en el argot lacaniano, la respuesta es sencilla. Amazon nos lo dice. No falta mucho para que... Esto ya lo vimos en Black Mirror. Hay un capítulo donde tú sueñas con los comerciales, ¿no? Entonces ya está construido lo que deseas. El sujeto ya no desea por sí mismo. Es deseado. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el psicoanálisis tiene una posibilidad de liberación, de emancipación, de pulsiones vitales, de recuperación del sujeto. Y que si hay falta, que pueda encontrar una vía, y si no hay deseo, que se pueda inventar un deseo, ¿no? Y que eso pueda tomar el riesgo de lo que implique. Claro, riesgos que son a condición de su propia verdad. Y que ese deseo no puede ser individual. El gran logro también del fenómeno del psicocapitalismo o de estas vías que intentan obturar nuestras fuerzas, ¿no? Pulsionales, vitales, nuestras voluntades, es individualizar, dividirnos, segmentarnos, y los agentes quedamos débiles, ¿no? Por eso, quizás lo más colectivo que tengamos, además de nuestras fuerzas, es saber que la diferencia del otro me hace común, ¿no? Y que eso es lo que me podría permitir que los deseos fluyan, que se puedan construir, que nos den nuevamente motivos para vivir, ¿no? Imagínate con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que vemos, con todas las propagandas de violencia mundial, ¿no? Eso es algo que es complicado de sobrellevar. Mientras nosotros estamos tomándonos un café aquí, agustamente, si no es una posición en la cual no somos sensibles, no por egoístas, es porque nuestra realidad está incorporada, ¿no? Eso no nos hace indiferentes. Estaba buscando una frase que te mandé de Eiderstein, ¿no? De este... la que subiste. No sé si veo, te la mandé. O me la mandaste por Instagram. Es que fue por Instagram. Sí. Bueno, la estaba buscando porque precisamente tenía este planteamiento que tiene que ver con todo el asunto político y con el que estás tocando, ¿no? Cómo el psicoanálisis se posiciona en contra, quizá. Tú has mencionado el anticapitalismo, has mencionado la salud mental, la antipsiquiatría, como este posicionamiento que ya es como opuesto a estas líneas de pensamiento que van muy de acuerdo al... Censurados. Yo tengo ya los minutos evitando la palabra fascismo, pero vamos a hablar de contra. No, o sea, es que al final yo creo que por eso hasta estaba censurado acá, ¿no? La palabra fascismo, por lo de la dificultad que hay frente al surgimiento de grupos neofascistas actualmente, sí, que si bien no es un fascismo como el que se vivió en los años 40, casi se va acercando, ¿no? Casi se va acercando, pero de una manera donde quizá esté disfrazado por medio de estos dispositivos de la psicología, del coaching, donde se busca una pérdida de esta singularidad, ¿no? Y que al final te tratan de vender una forma de ser única, ¿no? Que es el ideal de la sociedad, y que de alguna u otra forma va en esta dirección, y que todo lo que es ajeno a esta forma, quizá eurocentrista o
blanca, por así decirlo, de vivir la vida, ¿no? Quizá ahí entraría hasta cierta postura religiosa, ¿no? Y todo lo que está en contra de esto hay que erradicarlo, ¿no? Pero esa parte que no... es precisamente lo que está pasando del otro lado del mundo actualmente, ¿no? Sí, pues hay que decirlo, es Palestina. o Irán, ¿no? Sí, o sea, todo nuestro mundo está en picada, ¿no? Y este fascismo está más fuerte, más sutil, más seductor. Nosotros estamos hablando, ¿no? Y Palestina sigue, Irán sigue. Estamos en un momento muy, muy triste, ¿no? De la historia. A propósito de ello, la psicología, considero junto con otros y otras, que es mediática de ello. Foucault tiene un trabajo sobre la psicología fascista, Eric Figueroa tiene un manifiesto contra la psicología fascista, también tenemos el trabajo, se me fue ahorita el nombre, bueno, todo el trabajo que hemos estado haciendo en Crisis en la psicología contra sí misma, el que está por salir, es una gran crítica, intentamos desde varios lugares contra esa psicología, ¿no? Que tiene todos los elementos fascistas. De hecho, si pensamos en la historia de la psicología, apenas estamos viendo trabajos, ¿no? O cercanías con la decolonización o el trabajo de la psicología comunitaria, hasta estos tiempos, ¿no? Y eso es importante, que bueno que esté emergiendo, pero tendríamos que darle más fuerza, porque ahí parten nuestros ejercicios de pensar, ¿no? La salud mental, ¿no? Como una norma que viene de ciertas normas, cláusulas, de ciertos estados de poder. Entonces, ¿qué es lo que tú criticarías del psicoanalista moderno? Es decir, pensando en todo lo que vamos hablando, ¿qué es lo que tú dirías? Esto es lo que... Porque nos ven psicoanalistas sí. Jóvenes quizá que van aprendiendo. Yo todavía soy joven, espero. Chavo, no tan chavo. Pero aquel que va empezando, ¿qué es lo que tú dirías por ahí no sería? ¿No? Okay. ¿Con qué tendría cuidado de caer en estas cuestiones quizá de proponer un deseo que va a ser alcanzable? No sé. ¿Cómo o qué es lo que evidentemente tener cuidado con estos discursos que quizá más de la psicología son del coaching, en cierto punto, de conócete a ti mismo sí, individualistas, ¿no? Sí, ahorita que dijiste psicoanalista moderno, no podría como ahorita comprender esa oración, pero pensaría más bien en los que practicamos el psicoanálisis. Eso. Pensaría en algunas cosas. La primera es que hay que ser cautelosos, ¿no? Cautelosos de nuestra práctica, porque estamos inmersos en un mundo completamente tocado por por los afectos, por las pasiones, por las envidias, ¿no? Por el amor, por las tristezas. Uno tiene que ser bastante cauteloso con las pasiones porque es lo que rigen, ¿no? Nuestro mundo. Sí, suena mucho Spinoza porque va por ahí, ¿no? En gran medida. La segunda, me parece que tendríamos que sospechar de toda esta lectura heterocentrista del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, como otras áreas de saber, de conocimiento y de producción de saber, están tocadas por la masculinidad, ¿no? Por el hombre blanco. Yo propondría, es un ejercicio que vengo haciendo, leer más autoras, menos varones. No digo autores, digo varones, ¿no? Creo que eso nos haría bastante bien. Cambiar un poco el discurso y salirnos de la jerga del gran padre. Obviamente con esto no digo que dejemos de leer a Freud, ¿no? Me refiero que hay que tener bases teóricas y la base teórica es Freud. Como en filosofía hay algunos pilares de la filosofía imposibles de no estudiar. Pero creo que eso hace bien porque reconfigura los modos de pensar, de pensarse a sí mismo. El trabajo que está haciendo Elena Bravo creo que sería indispensable, ¿no? O sea, sí. De las pioneras que... Su libro tiene una semana que salió, ya lo he estado leyendo, te decía que lo pude tener hace una semana, y justo le comentaba un poquito eso ayer, que, vamos, independiente del trabajo que ella hace como investigadora, como autora, y con su estilo, es que como un lector, cuando tienes un libro, ¿no? Como una máquina de lectura o de disposiciones de intervención del pensamiento, también podríamos pensar así el libro, es que nos ayuda a desheterosexualizar los modos de pensar el psicoanálisis.
Eso que siempre se habla del padre, del falo, la vagina, es decir, de esa carnosidad, ¿no? De esa sustancia, se lleva por otro lugar cuando está interpelada desde las silenciadas, desde las censuradas. Eso es importante. Justo le dejé a mis alumnas de la maestría la lectura del sepultamiento del complejo de Edipo. Yo cuando dejo una lectura la leo, ¿no? O sea, me fui para atrás leyendo cómo Freud en algunos puntos cae en esto, ¿no? Sí. De una manera brutal, ¿no? O sea que... No, en muchos lugares, ¿no? Y no solamente Sí. él. Nosotros como personas, como varones hetero, caemos en eso, porque nuestra condición pensante, vamos a decirlo, es nuestra condición como por casi orden cultural. Y por eso el psicoanálisis te ayuda a pensar de otra forma, y por eso atenta contra el sexo en el sentido de su génesis, ¿no? A su vez con la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Sabemos a dónde apunto, ¿no? Por ello quizá diría que como una cautela implicaría eso, ¿no? Tener otros modos de lectura, porque siempre hablamos de varones blancos psicoanalistas, ¿no? Y fíjate que entonces cuando hablamos de una autora, que es muy poco, se hace a un lado, ¿no? Yo he escuchado cosas muy agresivas hacia las autoras, incluso a compañeras, ¿no? Contemporáneas de psicoanalistas varones. Eso no se puede ocultar. Por otra parte, pensaría también que a todos aquellos que estamos involucrados en el campo o en los territorios del psicoanálisis, además de la famosa tríada de formación, sí invitaría siempre para mí la escritura, ¿no? Porque ayuda a organizar un poco el modo de pensar, no para publicar, no para hacerse famoso, sino como un ejercicio espiritual, ¿no? Así lo podríamos pensar con varios. Y también la investigación, que es otro tema, ¿no? Porque la investigación tiene otros recursos en el tema del psicoanálisis. Y también pensar en el tema de la formación o la transmisión, que tuviéramos cautela hacia dónde se apunta nuestro fenómeno de transmisión y cuáles son nuestras posiciones respecto a la transmisión. O sea, preguntarnos seriamente cuál es, ¿no? Un ejemplo sencillo es, no por hacer cursos de introducción al psicoanálisis vía online nos hace capitalistas. Es un trabajo. También, o sea, ese es un trabajo, ¿no? Que la clínica pueda tener un fenómeno distinto es otra cosa. Que hagas uso de eso para captar pacientes o una cartera de pacientes es otra cosa. Es decir, sospechemos también de nuestras afinidades, ¿no? Con nuestra relación económica del psicoanálisis, nuestra relación social con el psicoanálisis, nuestra relación política con el psicoanálisis. Porque lo decíamos ahorita, ¿no? En el café previo, de la supuesta neutralidad. Hay quien apunta, claro que uno va a ser neutro, como si no hubiera un montón de ideologías y toques, ¿no? del mundo que empujaran a mis modos de actuar. Eso me parece muy santo, muy cristiano, ¿no? Como libre de pecado. Y quizás haya que reconocer también nuestras posiciones. Claro, y que no deja de estar presente la postura o las posturas, ¿no? Uh-huh. Aunque ignoremos cuáles son. Sí, y son tocadas a nivel ideológico, ¿no? Todo eso decía, hay que sospechar de nuestras ideologías, ¿no? Y ponerlas en discusión. Y tal vez por último, y tal vez de lo más sencillo, no omitir que el psicoanálisis es una práctica interminable quizás, ¿no? Es decir, alguien no está dado como psicoanalista. Y eso es una interlocución continua, ¿no? Con la queja del mundo. Ya no digo del día a día ni del mundo. O sea, estamos en un ecocidio terrible, estamos en una destrucción masiva del mundo. Bueno, aquí en nuestra propia Ciudad de México. Bueno, yo no soy de aquí, fíjate cómo cambia el lenguaje, ¿no? Pero el entorno cambia mi cuerpo, ¿no? La contaminación construida por nuestras manos, ¿no? Por nuestras fuerzas, nos destruye. Y es un efecto que estamos dispuestos a cubrir. Entonces, nuestra relación con los animales, platicamos, por ejemplo, ahorita con tu compañero, claro, ¿no? Es otra. Tenemos una no sé si sería como lo más adecuado, tenemos una exigencia ética de preguntarnos por nuestra relación con el mundo en general, ¿no? Es decir, con los seres vivientes, con los sintientes, con los sexos que me interpelan, con mis creencias, con mis hábitos. Y eso es lo que me parece que nos puede mantener a flote para preguntarnos si acaso el psicoanálisis es para mí o si acaso no lo es. Y también se valdría, ¿no? Claro. Oye, Samuel, esta plática me ha estado resultando muy
buena, ¿no? O sea, muy enriquecedora. Siento que voy a escuchar la misma entrevista despacito para poderte seguir en algunos puntos que me parecen muy importantes, pero el tiempo se nos está acabando y me falta la pregunta más difícil. Sé que vamos a dejar muchas preguntas por aquí, muchas que no tuve que hacer y que tú te fuiste por ahí y que te agradezco mucho porque ya solito fuiste respondiendo las preguntas sin que las tuviera que ir planteando, ¿no? Y esto me gusta porque enriquece el diálogo más que hacerte una entrevista, como el hecho de poder irte escuchando. Hay muchas cuestiones que me gustaría preguntarte más a fondo, con mayor puntualidad, quizá en alguna otra entrevista, pero tenemos que ir terminando. Y para esto, la pregunta más importante. Sí. ¿Qué sería de tu vida sin psicoanálisis? Sí, había omitido esa parte. Y es una pregunta que suena un poco trágica, pero quizás no habría vida. No, yo creo que de lo que me ha permitido a mí un análisis, incluso ahora que vengo de tu sesión. Sí, vengo, pues como uno sale, ¿no? Pensando y sintiendo distinto. Creo que lo que me ha dejado y lo que me deja es la posibilidad de vivir, pensaría, como un primer flashazo. Tiene mucho que ver con mi vida actual, ¿no? Como volver a vivir, ¿no? En ese sentido, como que hay posibilidades de vivir de otro modo. ¿Cuáles? Algunas muy contingentes, otras un tanto drásticas, pero como me gusta afirmar siempre, ¿no? Siempre feroz y salvaje, ¿no? Y valiente, es decir, que sin temor a la confrontación con el deseo. Y en palabras más sutiles, yo creo que sería, ¿cómo fue? ¿De psicoanálisis? ¿Cómo planteaste la pregunta? ¿Qué sería de tu vida sin psicoanálisis? Yo creo que no habría vida. Así lo diría, ¿no? Yo creo que el análisis ha sido un anclaje para volver a respirar en todos los aspectos, ¿eh? No solamente en el ámbito de la vida misma, sino en la vida anímica, en el amor principalmente. Muchas veces lo plantean en el sentido de existir, de existencia, en la posibilidad de ser, quizá, pero tú lo planteas en la posibilidad de vivir, ¿no? O sea, esto está fuerte. Porque hay que decirlo realmente, ¿no? O sea, dejémonos de palabrerías y cosas lindas, ¿no? Uno puede salir y tener el deseo y hacer las cosas, de dejarse a un lado, ¿no? Y quizá la pulsión más fuerte, la que es más potente para mí, es la pulsión de Eros, ¿no? La pulsión vital, ¿no? Y sin dejar de lado la otra. Y aunque es muy freudiana mi respuesta, me parece que sigue siendo crucial, ¿no? Y si algo sabemos, los que estamos en este mantel del psicoanálisis, es que el Eros es lo que nos puede movilizar, con todas sus derivas del amor y lo amoroso, ¿no? Y a muchos lugares. Y si uno lo sitúa con la fuerza, ¿no? La radicalidad de Eros, creo que hay posibilidades no solamente de transformación, sino ser agentes activos, ¿no? Es decir, reaccionarios ante todo lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir, ¿no? Lo que queda por vivir. Pues muchas gracias, Samuel. Tengo realmente muchas ganas de poder tener otro espacio contigo para poder continuar con este diálogo y con otro diálogo por ahí que tenemos pendiente y hasta, pues, proyectos que pueden surgir, ¿vale? Sí, seguro. Entonces, muchas gracias por venir y pues bienvenido, ¿no? Cuando quieras. Gracias, Felipe.